Pues sí, como ha dicho Eric, seguimos nuestra línea de meditaciones de estos viernes con los salmos. Y entonces hoy vamos a fijarnos en un salmista que escribe el Salmo 111. Este es nuestro tema de hoy, el Salmo 111. Y bueno, la línea de nuestro pensamiento estará en este tema. El salmista es parte del gran pueblo de Dios. Y para comenzar a introducirnos en nuestra meditación esta tarde, quería que nos preguntemos, ¿no? ¿Quién es que ha escrito este salmo? Es una pregunta clásica, ¿no? Cuando tú abres un libro para empezar a leer de la Biblia, tienes una serie de puntos que te plantean los biblistas, y una de las preguntas es, ¿quién escribió este salmo? Y claro, cuando te pones a estudiar el tema de los salmos y a tratar de sus autores, por ejemplo, ves que los comentaristas bíblicos hablan de que David, el gran rey David, escribió unos 73 salmos. Después también otro autor conocido de salmos es Salomón, el rey Salomón, que ha escrito dos. A pesar de tanta sabiduría, no ha sido tan prolífico como su padre. Ha escrito solo dos salmos, el 72 y el 127. Después se nos habla de que hay otros dos autores que no son muy famosos, se llama Emán y Etán, esraítas, y entendemos que son descendientes, están vinculados a Será, que es uno que está también relacionado a la tribu de Judá, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y estos, Emán y Etán, escribieron el Salmo 88 y 89 respectivamente. En Primera de Reyes 4:31 se nos dice que Etán fue también muy conocido en su época, y se compara la sabiduría de Etán a la de Salomón, aunque se habla de que Salomón era más sabio. Y en el caso de Emán, este otro autor, entendemos que es pariente del profeta Samuel, es nieto del profeta Samuel, y también fue un importante músico de la época del rey David. También los biblistas nos hablan de otro autor bíblico, de otro autor de salmos, que es Asaf, que escribió 12 salmos, y era un músico levita, Asaf, y era uno de los líderes del coro en la época del rey David. Asaf también es importante porque es considerado como un profeta en Segunda de Crónicas capítulo 29. También se asigna la autoría de otros salmos a los descendientes de Coré. Y estos descendientes de Coré, que escribieron unos 10 salmos más, eran familiares y parientes de Moisés. Están relacionados, vinculados con Moisés a nivel genealógico. Y se los nombra en el Éxodo capítulo 6, se los vincula a la familia de Moisés. También otro autor de salmos importantes, del Salmo 90, en este caso es Moisés, que escribe este Salmo 90. Y es interesante este Salmo 90 porque es de la colección de 150 salmos que tenemos en la Escritura, el salmo más antiguo que tenemos. Y se reconoce, como decimos, ¿no?, autores específicos a estos 88 salmos. De los 150, 88 salmos tienen autores conocidos, pero nos quedan 62 salmos que no tienen un autor que sea famoso, que tenga renombre, que esté vinculado a alguna de las tribus del pueblo de Israel. Y es el caso que nos toca hoy día con el Salmo 111, que es de un autor desconocido. No se sabe prácticamente nada de quién escribió este salmo, y no se sabe ni el nombre, ni tampoco si formó parte de alguna de las familias del pueblo de Israel. No sabemos qué oficio tenía. Y claro, a este punto podríamos decir tú y yo, no, bueno, cerramos la Biblia y nos vamos, porque si vamos a hablar de alguien que no tiene importancia, que no se conoce, y sería una reacción muy natural y también entendible si hiciéramos esto que acabo de decir. Porque claro, nosotros somos gente posmoderna, vivimos en esta sociedad posmoderna, y normalmente los posmodernos, para escuchar y prestar atención a alguien, tiene que ser alguien famoso, que salga mucho en las redes sociales, en Twitter,
en Facebook o en Instagram. Y entonces, claro, cuando tiene ese reconocimiento, entonces comienza a ser una persona que se le presta atención. Pero no es nuestro caso hoy día con el Salmo 111, que está escrito por un autor desconocido. Ahora, otra cosa que me parece interesante para mencionar en esta introducción es que esta semana, si haces memoria de los telediarios de estos días, vas a recordar una noticia de que la ministra de Defensa, la ministra Robles, está en estos días de gira por Estados Unidos. Está visitando allí en una visita protocolar, y hace un par de días su agenda a primera hora de la mañana comienza en el cementerio de Arlington en Virginia y asiste a la tumba del soldado desconocido. Entonces nos podemos preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué se le puede prestar atención, en este caso, a ir allí, a visitar esa tumba de unos soldados desconocidos? En este caso, son soldados de la Primera Guerra Mundial que están allí enterrados y que, bueno, no se sabe quiénes son estas personas. Y entonces nos podemos preguntar qué hace esta ministra allí como parte de su protocolo. Y es que también, viendo un poco más sobre estos monumentos a soldados desconocidos, vemos que no es el único lugar donde hay este tipo de tumbas. Lo hay también aquí en España, en Madrid, hay una tumba a soldados desconocidos. En mi país también, por no mencionar más casos, en Malvinas, los que conocemos más la geografía de Argentina, en Malvinas se ha hecho un monumento para los soldados desconocidos que murieron en la guerra de Malvinas en el 82. Y bueno, es un lugar también apreciado porque, bueno, es gente que participó en algo importante, y a pesar de ser desconocidos, nos damos cuenta que hay importancia. ¿Por qué hay importancia? En este caso, vemos que son las gestas y las vivencias en las cuales ellos han estado involucrados los que da importancia a estas personas. Y creo que por eso también la ministra Robles habrá accedido, ¿no?, a ir allí a Arlington a este acto. Y esta tarde, cuando nos sumergimos tú y yo en el escrito de este Salmo 111, comenzamos a conocer a este salmista desconocido, y no lo vamos a conocer a nivel biográfico, porque el Salmo tampoco nos dice información sobre lo que se desconoce de él, de su biografía, sino que vamos a conocerlo un poquito más, que es el objetivo de estas meditaciones de Salmos que estamos teniendo. Lo vamos a conocer más a nivel vivencial, de experiencia, y especialmente de su experiencia de fe. Al leer, nos vamos a dar cuenta cómo era que él caminaba al lado del Señor. Y entonces ese es nuestro objetivo, ver cómo estos salmistas caminan al lado del Señor, aprenden del Señor, siguen perseverando día a día al lado de Yahvé en este caso. ¿Y qué debería motivar esto en nosotros entonces a partir de este momento? Yo te invito que ahora imaginariamente nos abracemos a este salmista desconocido, pongamos nuestra mano en su hombro, levantamos la mirada y tratamos con la ayuda del Espíritu Santo ver más allá de nuestras propias expectativas y veamos cómo el Señor caminó al lado de este salmista desconocido. Y lo que nos va a hablar el Salmo, cuando estructuremos nuestra meditación, nos va a hablar de la identidad colectiva que vivía este salmista. Hay una identidad individual que tenemos cada uno de nosotros, pero también hay una identidad colectiva que vamos a ver cómo surge de este salmo. Y creo que es importante que trabajemos en este tema cada uno de nosotros. Esa identidad colectiva va a surgir y se va a formar en el grupo de gente que nosotros conformamos, principalmente con esos valores que compartimos juntos, o por ejemplo con este credo que hemos cantado, que es un credo en el cual todos nos sentimos identificados, y entonces tenemos una identidad colectiva como pueblo. Y es de esto lo que vamos a meditar con este salmista en el Salmo 111, que
nos va a dar 3 clavos para que podamos organizar nuestra mente y nos va a decir cómo es el pueblo del que forma parte este salmista desconocido. Por un lado vamos a meditar que el salmista siente que forma parte de un pueblo que el Señor ha congregado. En base al verso 1, vamos a ver que el salmista entiende que Dios ha congregado un pueblo y él forma parte de ese pueblo. En base al verso 6 vamos a ver que el salmista ve que forma parte de un pueblo al que Dios se ha manifestado en modo soberano, ha hecho de modo que el pueblo lo conozca, aunque él podría haber permanecido velado y oculto, pero el salmista ve que se ha manifestado al pueblo. Y también vamos a ver cómo el salmista, en base al verso 9, reconoce que es un pueblo redimido, que Dios ha rescatado. Veremos que él tendrá en mente el Antiguo Testamento, pero eso no nos separa a nosotros de este pueblo del Señor que se ha formado desde Génesis hasta Apocalipsis y sigue, como oraba Eric, llamando a gente para que venga a formar parte de su pueblo. Vamos a leer el Salmo y después vamos ya a los 3 puntos de la meditación. Y escribe así el salmista desconocido: Aleluya, alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Recuerda, este es el punto 1 que vamos a meditar. Cuán grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, será nuestro segundo punto de la meditación, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, nuestro tercer punto, para siempre ha ordenado su pacto santo y temible, que es su nombre. El principio de la sabiduría es el amor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, como hemos dicho, vamos a ver cómo el salmista ve que el Señor lo ha hecho formar parte de este pueblo que Él ha llamado. El salmista nos hace ver que Dios se ha manifestado en ese pueblo del cual Él forma parte y cómo ha redimido a este pueblo. Y entonces arranca con el verso 1 y dice aleluya, una palabra que se usa mucho en las iglesias evangélicas. Aleluya. Me hizo acordar el otro día cuando Eric nos hablaba en el Domingo de Ramos sobre la palabra hosana, que a veces se dice mucho pero no se entiende qué significa hosana. ¿Se recuerda a alguien qué significa hosana? Que él nos lo explicó. Sálvanos, ¿no? O sea, es un llamado, un reclamo para la salvación. El Señor le gritaban, sálvanos. Y aquí aleluya, no sé si alguien se anima a decir qué significa aleluya. Adelante, ¿algo más? Los tiros van por allí. Es una declaración de alabanza. En el hebreo es una expresión donde la persona en primera persona está declarando un reconocimiento y una adoración hacia el Señor, pero también en este caso vemos que no solamente es en primera persona, sino que cuando Él habla está invitando a los demás a adorar y a reconocer y a alabar al Señor. Y entonces la palabra aleluya vemos que es parte de estos 3 versos que están allí en consecutiva, comienzan estos versos, aleluya, hay otros más, pero es en esta clave que los salmistas nos invitan a reconocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Y de qué manera será esta adoración? En nuestro salmo, en el verso, sigue diciendo en el verso 1, que es una adoración que no es individual. O sea, si bien Él está actuando en modo individual, pero sí vemos que Él remarca que es en la compañía y congregación de los rectos. O sea que la alabanza que nos muestra el salmista que él disfruta es una alabanza que sería conjuntamente a otras personas que aman a Yahvé.
Y esto nos muestra que este salmista desconocido practicaba la disciplina de alabar al Señor, pero no en soledad, sino como parte de este gran pueblo de Dios del que él se sentía orgulloso. Y esto es interesante que lo meditemos porque hoy en día, especialmente en los últimos años, hay mucho movimiento en las iglesias evangélicas donde la gente no quiere venir a las iglesias. Dicen, yo soy cristiano, pero yo y Cristo estamos bien solitos los dos. Tienen razón, porque a veces en las iglesias es difícil convivir en las iglesias, porque cada uno somos muy nuestros, ¿no? Y tenemos nuestra idiosincrasia, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, y muchas veces el problema es que no nos dejamos poner en discusión por el Evangelio y permanecemos en nuestras propias quintitas allí, solitarios. Y entonces nos cuesta vivir la identidad colectiva como pueblo del Señor y preferimos este eslogan, ¿no? Que ya viene desde los años 70 para adelante, ya se hablaba, ¿no? De Cristo sí, iglesia no. Y bueno, mejor me quedo viendo al telepredicador en la casa. Y ahora, ¿qué te voy a decir? Con todo esto de la pandemia que ha sucedido, tantos prefieren quedarse a ver los cultos en casa. Pero vemos que el salmista nos está ayudando a entender la importancia de que tenemos que congregarnos y estar con el pueblo que Dios ha elegido para que seamos una familia. Es importante que podamos considerar a nuestros hermanos, a nuestros pares, y aquí se refiere a que Él ve que Dios ha elegido este pueblo y Él está integrado en ese pueblo. Y debemos recordar que somos un pueblo que hemos sido elegidos por parte del Señor. No es que tú y yo seamos tan inteligentes que hemos decidido formar parte del pueblo de Dios, sino que esto es algo que surge de la soberana voluntad del Señor de formarse un pueblo. Y para eso me parece interesante que podamos ir, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 7. Si vas conmigo al Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer 6 y 8, y dice así: porque tú, hablando el Señor hacia el pueblo, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor Dios, que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Te das cuenta cómo es la elección del pueblo del Señor? ¿Es por nuestras capacidades? ¿Es por nuestro buen parecer? ¿Es porque tengamos algo en particular? El autor de Deuteronomio no está diciendo esto, por lo que yo entiendo. Si también leemos en el Nuevo Testamento, porque a lo mejor tú me puedes decir, bueno, pero eso es del Antiguo Testamento. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Mira lo que dice aquí Pablo a los Corintios, en los versículos 26 y 27. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Te das cuenta de la característica que tenemos delante del Señor? ¿Y para qué? ¿Para qué ha escogido este pueblo el Señor? Y nos ha escogido por lo que leyó Eric en la introducción. No había hablado yo con él, ni tampoco le había dado mis notas sobre lo que íbamos a tratar esta tarde, pero la ha centrado, porque aquí Pedro está diciendo, ¿no?, que somos un pueblo que ha sido elegido, dice aquí Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mira lo que dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Lo he repetido porque no por ser redundante, sino que creo que tiene mucha importancia en lo que estamos meditando. Esto nos lleva a considerar el tercer punto que el salmista nos está planteando en base al verso 6, que él se considera como parte de un pueblo al que Dios se ha manifestado, un Dios que no es un Dios que permanece allí detrás de bambalinas, sino que al repasar la Escritura vemos desde el comienzo que Dios nunca se ha querido ocultar, nunca quiso ocultar su grandeza, como está diciendo aquí en el Salmo también este salmista de conocido. Y esta declaración de sus grandes obras llevó al pueblo de Israel en su momento a tener las motivaciones necesarias para alcanzar la tierra de Canaán, y también recibió esas promesas que Dios le había dado. Y el salmista menciona aquí, ¿no?, dos pruebas permanentes de la bondad divina, que son la provisión que el Señor tenía en medio del desierto, dándole alimento, y también que al final el Señor termina dándole la posesión de la tierra prometida. Y es que vemos que nuestro Señor, nuestro Dios, Yahvé, el Señor Jesucristo, ha querido siempre estar buscándonos, desde que nos ha creado. Si vas conmigo a Génesis, ven a Génesis capítulo 3, lee el 9. Dice: mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El contexto es que habíamos decaído, estamos apenas decaídos de haber sido desleales al Señor. Adán está perdido allí, está escondido porque tiene vergüenza del Señor, y el Señor le va a encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Volodia? ¿Dónde estás, Javi? ¿Dónde estás, Silvia? Génesis 4:9. Mira lo que pasa en 4:9. Es el momento también, un momento dramático. Caín ha matado a su hermano. Y el Señor dice que va y habla a Caín y le dijo Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? El Señor se muestra que está allí, que está observando, que está presente. Génesis 6:13 dice que el Señor habló con Noé. El Señor se va hablando con su gente, se va mostrando y está en permanente contacto. Y así, durante todo el Antiguo Testamento vemos que el Señor habla a través de los jueces, luego a través de los profetas mayores, menores, hasta que, me gusta que resumamos todo esto con lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos con 1:1-2 nos deja totalmente claros. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La máxima revelación del Señor en la persona de Cristo, que toma la naturaleza humana para venir a ser como uno de nosotros y revelarse en la máxima posibilidad que hay. Dios, hombre y verdadero Dios en Cristo. El pueblo del Señor, entonces, un pueblo amado, como vemos que dice el salmista, a quien el Señor se ha querido dar a conocer permanentemente desde el principio. Nuestro último punto para reflexionar: el salmista dice que es parte de un pueblo que Dios ha redimido. Y una de las obras más grandes que Dios ha hecho en toda su creación es rescatarnos como pueblo. Rescatarnos en su momento, yo creo que el salmista habrá tenido en su mente el Éxodo, porque si vas a leer Éxodo capítulo 3, recuerda el contexto. El pueblo está allí oprimido, está esclavizado y está clamando a Dios por ser salvado, por ser liberado, y el Señor escoge a Moisés como instrumento de liberación y los libera. Pero en el proceso de la liberación, antes de que los israelitas definitivamente salgan de ese campo de concentración en el que estaban, Dios les mandó a prepararse para una última señal que terminaría convenciendo a los egipcios para que dejen salir a Israel del cautiverio. El Señor mandaría una última plaga
que eliminaría a todos los primogénitos, pero el Señor le dijo que había una señal que tenían que cumplir, y era matar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles y los marcos de la puerta. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasara por allí, no entraría, y eso sería el precio por el primogénito que no perecería. Esa sangre del cordero, ese cordero se convertiría en una imagen de la redención de Dios, ya que, como decimos, ¿no?, ese cordero sacrificado y su sangre pintada allí en la puerta impediría que el ángel de la muerte matara al primogénito. Pero ¿qué relación tiene esto contigo y conmigo? La relación es que Cristo ha pasado a ser eso, ese cordero, ese símbolo de ese cordero de la Pascua que fue sacrificado por este pueblo que tú y yo ahora formamos parte. Y en la Biblia, como vemos, ¿no?, ese símbolo del Antiguo Testamento, del rescate de Egipto, pasa a ser nuestro símbolo en Cristo, de que Cristo es el Cordero que nos ha liberado de nuestro Egipto espiritual, donde tú y yo estábamos allí, prisioneros. Así que la redención de la que habla el salmista, de este pueblo redimido, se refiere a ese rescate. Hay implicaciones en este sentido, un pueblo rescatado que somos nosotros, una persona que rescata, en este caso el Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y la Biblia es muy clara en definir toda esta situación. Nosotros, cada vez que celebramos la Cena del Señor, el Señor dejó esta ordenanza para que no olvidemos, y cada vez que celebramos esa Cena del Señor, pongamos en valor y recordemos la importancia que ha tenido esta redención para nosotros como pueblo, y para el salmista también desconocido. Tengo que parar ya, pero quiero darle un poco de más de pie a Eric para que entre con las preguntas, porque creo que como aplicación de hoy, el tema más importante que tenemos que meditar tú y yo, y seguir meditando, es que el salmista desconocido nos ha hecho conscientes de la importancia de formar parte del pueblo de Cristo. Pero eso no es algo que nos resulte fácil. Por eso ahora Eric nos va a ayudar a reflexionar un poco más con un par de preguntas. Bueno, las preguntas me las han dado, no las he hecho yo. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿por qué nos cuesta tanto vivir nuestra identidad colectiva como pueblo de Cristo? ¿La repito? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esa identidad como pueblo? ¿O es fácil? ¿Nos sale de forma natural? No sé, por ejemplo, estás en casa, no sé qué hacer. ¿Qué podría hacer en casa? Lo primero que te sale es decir, voy a llamar a tal persona de la iglesia, a ver cómo se encuentra. Voy a ver si alguien de la iglesia necesita alguna cosa. O yo qué sé, hay gente que quizá esta tarde estaba pensando, ¿qué haré esta noche? No sé qué voy a hacer esta noche. ¿Por qué no voy a orar a la iglesia con mis hermanos? ¿Qué obstáculo hay para que podamos ser pueblo, para que podamos expresarlo? Falta de compromiso, porque no entendemos, ¿no?, cuán importante es esto, que es no solo el estar juntos. Parte de ser pueblo, pues sí, es estar juntos en un mismo sitio, vernos, conocernos. Pero es mucho más que eso, ¿verdad? Es estar pensando, estar amando, preocupándose por los hermanos, ¿no? Entonces, no sé si se os ocurre algún obstáculo más. También eso puede ser falta de amor por Dios, porque al final, ahora no me acuerdo exactamente dónde está, pero hay un versículo en Primera de Juan, no sé si capítulo 4 o 5, que habla de que los que aman a Dios aman a los que son engendrados de Dios. O sea, si tú amas a Dios, amas a sus hijos, ¿no? Porque son sus hijos. Entonces, de forma natural, te sale el amar a los que son hijos de Dios. Entonces puede ser que si amamos poco al Padre,
pues aún menos vamos a amar a los hijos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer para integrarnos más como miembros del pueblo de Dios? ¿Qué podríamos hacer? Así a nivel más concreto, no tan amarnos más y querernos, y eso vale, son ideas, pero a nivel más concreto, ¿qué creéis que podríamos hacer para integrarnos más como pueblo? Las células, por ejemplo, como sabéis, hay grupos pequeños que se reúnen entre semana, cada 15 días, bueno, pero que intentan encontrar un sitio donde poder tener más intimidad los unos con los otros. Es un ejemplo. ¿Algún ejemplo más o alguna idea? Venir a orar. Exacto. Porque no venimos a mirar simplemente, sino que venimos también a participar. Muy bien. Más compromiso. Se vea el compromiso, ¿no? Porque uno puede estar casado pero dejar el anillo en casa. Ahí como ves el compromiso, ¿no? O puedes llevar el anillo pero estar hablando con otras personas así de forma un poco inapropiada. ¿Dónde está el compromiso? El compromiso no es solo algo que hice en el pasado o un símbolo externo, sino que se demuestra en cosas que hacemos en el día a día. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, no podremos orar. Pero gracias por las participaciones.